Un nuevo comienzo. En una ciudad bulliciosa, donde las luces brillaban y las calles nunca dormían, vivía Laura, una mujer de 35 años que había dedicado la mayor parte de su vida a su carrera en marketing, con un trabajo estable pero monótono. Laura comenzó a sentir que su vida carecía de emoción. Cada día era una copia del anterior. Despertarse, ir a la oficina, volver a casa y repetir. Aunque tenía un salario que le permitía vivir cómodamente, se dio cuenta de que su pasión por la vida se desvanecía. Un día recibió una noticia que cambiaría su vida. Su jefe anunció que la empresa pasaría por reestructuraciones y había un riesgo inminente de despidos. Laura sintió un nudo en el estómago. Aunque estaba acostumbrada a trabajar en un ambiente incierto, nunca había considerado que podría quedarse sin trabajo. Esa noche, mientras cenaba sola en su pequeño apartamento, reflexionó sobre lo que realmente quería. Si no tengo un trabajo seguro, ¿qué tengo realmente? Se preguntó. Después de unos días, el miedo al desempleo se transformó en motivación. Recordó su amor por la fotografía, un pasatiempo que había dejado de lado durante años. Desde que era joven, disfrutaba capturar momentos y contar historias a través de imágenes. Con sus ahorros, decidió inscribirse en un curso de fotografía para ver si realmente podría convertir su pasión en una carrera. Los primeros días del curso fueron desafiantes. Laura se sentía fuera de lugar entre aquellos que parecían tener más experiencia y confianza. Sin embargo, a medida que las semanas pasaban, comenzó a ganar confianza. Su instructor, un fotógrafo profesional, la alentó a encontrar su propio estilo, a no temer los errores. Cada fotografía es una lección, Laura. No tengas miedo de experimentar, le decía. Sin embargo, un día, mientras practicaba en un parque, se encontró con una escena conmovedora. Una madre y su hijo compartían un momento de risa y complicidad. Decidió capturarlo, pero cuando revisó la imagen no estaba satisfecha, le faltaba algo. Frustrada, se sentó en un banco y se permitió reflexionar. Se dio cuenta de que su lucha con la cámara reflejaba su vida. Había estado intentando encajar en un molde, en lugar de ser auténtica consigo misma. Con renovado enfoque, Laura comenzó a explorar más su creatividad. Se sumergió en proyectos de fotografía documental, capturando historias de personas en su comunidad. Pronto tuvo la idea de crear una exposición que contara las historias de los trabajadores que viven al día, aquellos que enfrentaban dificultades similares a las suyas. Después de meses de trabajo, Laura organizó su primera exposición en una pequeña galería del barrio. La noche de la inauguración llegó nerviosa. Temía que nadie asistiera o que su trabajo no fuera apreciado, especialmente al pensar en la incertidumbre laboral que había enfrentado. Sin embargo, en cuanto entró a la galería, se dio cuenta de que había personas esperando ver su obra. Su corazón se llenó de alegría mientras observaba a los asistentes detenerse frente a sus fotos. Cada imagen contaba una historia que resonaba con los que estaban ahí. Esa noche, Laura no solo vendió varias fotografías, sino que también hizo contactos con otros artistas y creativos. Su trabajo fue elogiado y un par de semanas después recibió una oferta para participar en un proyecto comunitario que le permitiría seguir explorando su pasión por la fotografía y contar historias que necesitaban ser escuchadas. Aunque ella había perdido su empleo, Laura descubrió que el cambio, aunque aterrador, podía llevar a nuevos caminos y oportunidades a través de su arte. No solo se redescubrió, sino que también inspiró a otros a buscar sus propias pasiones. Su vida ya no se trataba solo de un trabajo seguro, sino de un propósito más profundo. Con el tiempo, se dio cuenta de que había encontrado su verdadera vocación,
y eso era solo el comienzo de un nuevo viaje. Conclusión. La historia de Laura ilustra que, a pesar de las incertidumbres y los miedos, es posible encontrar un camino hacia una vida más plena y auténtica. Nos recuerda que a menudo debemos enfrentar el miedo al cambio para descubrir lo que realmente nos apasiona y seguir adelante con valentía.